es el que es amado del buen Salvador, velar esperando prefiere mejor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, gozo y Señor. Buenas tardes, hermanos. El día de hoy daré lectura bíblica a lo que es Mateo 24, del versículo 3 al versículo 14. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, y reino contra reino, y habrán pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarían a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de Dios se enfriará, mas el que persevere hasta el fin de será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Palabra de Dios. Amén. Las huestes del Rey, gozosas protestan lealtad. Aquel que sufrió y por ellos murió, mas vive por siempre en la eternidad, y un día por ellos vendrá. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la grey del gran capitán daremosle siempre jamás. La senda del mal y el vicio fatal jamás nos podrán derrotar, pues Él con su diestra nos protegerá, confiando en Jesús nuestro augusto Rey. Al malo podremos vencer. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la grey del gran capitán daremosle siempre jamás. Pureza y virtud, amor fraternal, piedad al caído mortal. Al huérfano y triste socorro prestar, de Cristo Jesús por doquier hablar, servir nuestro lema será. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la grey del gran capitán daremosle siempre jamás.
tardes, hermanos y hermanas. Leemos en la lectura de San Mateo del 24, del versículo 15 al 28. Dice así de la siguiente manera: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni hasta ahora ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra del occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Palabra del Señor. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más estar en comunión con Él, y también porque nos permite acercarnos a su palabra y aprender de ella. En esta hora de la noche vamos a estudiar, vamos a llevar a efecto un tema de manera específica que tiene que ver con la tribulación o la gran tribulación. Les invito a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, que en humildad nos acerquemos a tu palabra para que podamos entender lo que tú quieres para nuestra vida. Ayúdame, Señor, para que mis hermanos puedan también entender con claridad el tema de esta noche. Nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como ya mencionamos, el tema a tratar el día de hoy está relacionado con el tema o los temas que se han visto durante esta semana, que ha tenido que ver con la escatología. Por lo tanto, hoy no vamos a tener una predicación con algún capítulo en específico, sino más bien el tema a tratar será la gran tribulación. Y quiero comenzar básicamente dando la definición de tribulación. En un término general, la Biblia se refiere a tribulación como los sufrimientos del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento se podía referir a la adversidad, a la angustia, a la calamidad, también para el dolor, para la miseria, para los padecimientos, para el sufrimiento. Pero también en el Nuevo Testamento podemos ver también esta palabra que está relacionada con la angustia, con la aflicción o con el sufrimiento ocasionado por la presión de las circunstancias que atraviesa o atravesaban también los hermanos de ese tiempo. Ahora, también es necesario que nosotros podamos recordar que Dios en su misericordia siempre ha estado ayudando a su pueblo, siempre ha estado presente con su pueblo, cualquiera que haya sido la circunstancia que su pueblo atravesara. Siempre Dios proveyó de todo lo necesario a su pueblo para salir adelante por cualquier circunstancia que éste atravesara. Y en primer lugar, quiero que veamos de manera muy general cómo Dios
en su misericordia a lo largo de la historia bíblica, quiso elegir a un pueblo. Él eligió a un pueblo para que fuese su tesoro, para que fuese amado por él. Israel, una nación bendecida por Dios. En primer lugar, entonces, vamos a ver cómo Israel, siendo una nación bendecida por Dios, ¿por qué fue que Dios la eligió? Porque Dios eligió a Israel como su pueblo amado. Para esto quiero que vayamos a la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo número 7, versículo número 6 en adelante. Le voy a dar lectura. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona dará el pago. Dios eligió a Israel cumpliendo así su promesa hecha a los patriarcas, por pura gracia. Por gracia los amó. Las bendiciones y la ocupación de la tierra que habían recibido como regalo por parte de Dios, también dependían de su fidelidad al Señor que los sacó de Egipto. Hizo de ellos una nación grande. Pero si en lugar de fidelidad no respondían ellos, sino más bien eran desobedientes y apóstatas, entonces su destino sería el rechazo de Israel como nación, como pueblo de Dios, y como consecuencia también la dispersión de todos los hebreos en medio de las naciones. Entonces, en primer lugar, Israel fue una nación bendecida por Dios. En segundo lugar, vamos a ver la consecuencia de la desobediencia de Israel, o las consecuencias que tendrían al desobedecer y apartarse de Dios. Deuteronomio capítulo 28, le voy a dar lectura a algunos versículos para que nosotros podamos ver cómo la desobediencia iba a traer consecuencias en la vida de esta nación. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano, y enloquecerás a causa de lo que verán tus ojos. A lo largo de la historia, la nación judía se apartó de Dios en numerosas ocasiones y experimentaron las consecuencias en forma de juicios que el Señor profirió sobre este pueblo contumaz, rebelde y contradictor. La rebelión de Israel, recuerden ustedes, junto al Mar Rojo. Las quejas contra Jehová en Tabera. El agua de la roca en el desierto. Cuando se les proveyó del maná, sintieron codicia por la carne. La rebelión de Israel
contra Jehová en el monte Sinaí. Recuerden ustedes cuando dijeron, no sabemos cómo apareció el becerro de oro, la rebelión de Coré. Apostasía de los israelitas y los sacrificios de animales en el desierto. Solo hemos mencionado algunas de las rebeliones de este pueblo en contra de Jehová, en contra de Dios. Pero una y otra vez, Dios en su misericordia, cuando el pueblo se arrepentía de sus pecados, Dios les perdonaba y los restauraba. Sin embargo, la desobediencia, la rebeldía y la misma apostasía podemos ver nosotros a lo largo de toda la historia bíblica que llegaron a un punto máximo cuando los judíos rechazaron al Mesías, al ungido de Dios. En tercer lugar, vamos a ver entonces el rechazo del Mesías, el rechazo del ungido de Dios por los judíos. Juan capítulo 15. Recuerden que es necesario tener la Biblia a la mano para que vayamos leyendo, para que vayamos aprendiendo de la palabra de Dios. De manera específica, los líderes religiosos los tenemos aquí. Dice la palabra del Señor: entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. En Mateo capítulo 27, de igual forma, en algunos versículos, vemos al pueblo judío también rechazando al ungido de Dios. Y respondiendo al gobernador, les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué, pues, haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermanos, podemos ver entonces que al rechazar al Mesías, al ungido de Dios, estaban rechazando el amor, la misericordia, la elección que Dios había hecho sobre ellos como su pueblo. Pero también estaban rechazando al libertador del pueblo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero que veamos cómo todo aquello que Dios venía advirtiéndoles al pueblo de Israel a través de los profetas, quiero que veamos cómo la tribulación por la cual ellos tenían que pasar, que ya estaba profetizada, había entonces llegado a tal extremo que la ira divina estaba sobre ellos, como el apóstol Pablo menciona, la ira divina hasta el extremo. Quiero que la veamos de acuerdo al Antiguo Testamento, cómo esta tribulación estaba profetizada para el pueblo de Israel. Vamos nuevamente a leer Deuteronomio capítulo 28, pero ahora del versículo 49 en adelante. Jehová traerá contra ti una nación de lejos del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará
grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrás sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará, pues, todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio. En el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diera luz, pues los comerá ocultamente, por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. El profeta Daniel, en el capítulo 12, versículo 1, también lo dijo: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, tiempo de tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces, esta tribulación que el pueblo tendría que pasar ya estaba profetizada desde el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento nos habla acerca de esto. En quinto lugar, quiero que veamos cómo el Nuevo Testamento está relacionado también con la gran tribulación del pueblo de Israel, porque nuestro Señor también lo profetizó. En Mateo capítulo 24, versículo 15 en adelante, dice lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para comer algo en su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Lucas capítulo 21, versículo 22 nos dice también lo siguiente: porque estos son días de retribución, ya no de advertencia. La advertencia ya pasó, ya había quedado atrás. Ahora son los días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Marcos capítulo 13, versículo 19. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento se está profetizando la gran tribulación del pueblo de Dios. En sexto lugar, vamos a ir avanzando. Quiero que veamos la gran tribulación de Jerusalén.
Y para esto tenemos que recurrir también a la historia. Recuerden que esto es un estudio y podemos recurrir a la historia. Tenemos entonces a un escritor llamado Josefo, quien escribe en uno de sus libros, La Guerra de los Judíos. Ahí podemos leer el relato de lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo, después que nuestro Señor lo profetizó, la destrucción del templo de Jerusalén. Podemos leer cómo el emperador Vespasiano le encargó a su hijo Tito ir a sofocar la revuelta que sacudía Judea. Pero después de un largo enfrentamiento, se nos dice que Tito logró conquistar Jerusalén, destruyó y saqueó el templo. Cuenta Josefo que Tito permitía a sus soldados, escuchen bien, crucificar cada día a 500 prisioneros judíos frente a las murallas para intimidar a los que se resistían. También cuenta que eran tantas sus víctimas que no tenían espacio suficiente para poner sus cruces, ni cruces tampoco tenían las suficientes para clavar sus cuerpos. También se nos dice que los tejados estaban llenos de mujeres y de niños deshechos, y las calles de ancianos muertos, y los niños y los jóvenes vagaban hinchados por el hambre, por las plazas, se desplomaban ahí donde quedaban por el dolor. Se apoderaba de ellos el terror. Josefo cuenta que una mujer mató y se comió a su propio hijo. Era lo que hacían por el hambre que estaban sintiendo ellos en el asedio. Y que esta mujer también ofreció a los jefes de la rebelión los restos para que juntos se comieran a los niños que tenían ahí. La inmensa mayoría de estos judíos fueron vendidos como esclavos, otros fueron destinados a combates de gladiadores y algunos a las minas de Egipto. Y se nos dice también en la historia que algunos quedaron ahí en un territorio totalmente arruinado. De igual forma, se nos dice que ellos pues tenían una riqueza muy grande en Jerusalén. Estos judíos, muchos de ellos, para no perder el oro porque se resistían a rendirse, entonces se comían el oro, comían las monedas de oro, y que cuando los romanos se daban cuenta que ellos tenían oro dentro de su cuerpo, le abrían las entrañas y sacaban el oro y los dejaban ahí a la intemperie. Entonces podemos ver que toda la advertencia por parte de Dios a lo largo de la historia bíblica tuvo un cumplimiento. Toda la desobediencia fue castigada por parte de Dios y toda su ira cayó también sobre este pueblo que rechazó a Dios, que rechazó al ungido de Dios. Ahora, si bien la tribulación, la persecución, el sufrimiento y las dificultades que aquí hemos mencionado, pues realmente tienen que ver con los judíos, pero nosotros no tan solamente nos debemos de quedar con esa idea o con esa interpretación, como si solamente tuviera que ver con los judíos. Recordemos que Jesús estaba describiendo acontecimientos futuros, en términos que ellos, los de ese tiempo, pudieran comprender. Y es que nuestro Señor, en el discurso del Monte de los Olivos, Él hablaba de la tribulación como una señal que debe ser esperado por su pueblo durante el periodo que va desde su primera venida hasta su segunda venida. Ahora, en séptimo lugar, quiero que veamos la iglesia del Señor, nosotros como iglesia, como parte del pueblo de Dios, y la tribulación. Quiero hacer aquí un paréntesis para hablar acerca también de una corriente. Hay muchas corrientes, pero quiero hablar acerca de una
de manera específica. De los dispensacionalistas pretribulacionales, ¿sí? Dispensacionalistas pretribulacionales. Ellos dividen la segunda venida de Cristo en dos fases. Y aquí ponga mucha atención porque puede ser que a lo mejor usted tenga ese tipo de pensamiento, porque fue un pensamiento que realmente predominó en la iglesia durante mucho tiempo. En la primera fase, dicen ellos, lo que llaman frecuentemente como un rapto secreto. Ellos dicen que Cristo saca a su iglesia de la tierra y la lleva al cielo para celebrar las bodas del Cordero, para que no pasen por tribulación. Durante los 7 años siguientes, ellos dicen que durante ese periodo de 7 años, mientras la iglesia permanece en el cielo, ocurrirán varios sucesos en la tierra. Vamos a mencionar algunos, no todos, porque es muy largo este tema y nosotros queremos enfocarnos en la tribulación. Uno de los eventos o los sucesos será la tribulación predicha en Daniel 9:27. Comienza ahora, la última parte de la cual es la así llamada gran tribulación. Recuerden que esto está sucediendo mientras la iglesia no está en la tierra, sino en el cielo. Este es el pensamiento que estamos describiendo de esta corriente. Número 2, el anticristo o la bestia que sube del mar va a comenzar ahora su cruel reinado, que será un reinado de calumnia, que él pide ser adorado como Dios. Número 3, juicios terribles van a recaer sobre los habitantes de la tierra, entre los cuales está incluida la porción no salva de la iglesia confesante. Es decir, todos aquellos incrédulos, mientras la iglesia está ausente de la tierra por 7 años, los que queden aquí van a sufrir todos los castigos y todos los horrores. Pero que al fin de este periodo de 7 años, Cristo regresará en gloria acompañado por su iglesia. Es decir, 7 años estarán allá en algún lugar arriba, posteriormente van a regresar y ahora sí entonces descenderá completamente hasta la tierra. Dios destruirá a sus enemigos en la batalla del Armagedón, que establecerá su trono en Jerusalén y comenzará su reinado de 1000 años. Sin embargo, amados hermanos, nosotros debemos pensar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, no en fases, no en 2 fases, ni en 3, ni en 4, sino como un único acontecimiento que ocurre después de la gran tribulación ya mencionada. ¿Por qué? Porque también recordemos que el pueblo del Señor siempre ha estado en tribulación y Dios nunca ha tenido que llevarse a su iglesia de manera secreta para que no pase tribulación. Recordemos el pueblo de Israel en Egipto. Dios envió su juicio sobre Egipto, pero su pueblo no lo desapareció. Al contrario, estuvo ahí, pero Dios lo preservó, lo cuidó y lo libró de todos aquellos acontecimientos catastróficos y juicios que vinieron sobre Egipto. Por lo tanto, Dios tiene el poder para poder seguir sustentando a su iglesia actual a pesar del derramamiento de su juicio y de su ira. Dios seguirá preservando la vida de su pueblo. Nosotros entonces pasaremos esta tribulación o estaremos aquí en la tierra cuando esto ocurra. Bueno, como ya mencionamos, a lo largo de la historia bíblica, la iglesia del Señor siempre ha estado en tribulación, bajo constante tribulación, durante muchos años. Y nosotros como iglesia, de manera local en nuestro estado de Tabasco, nosotros tenemos libertad de culto, pero en otros lugares no lo hay. Por mencionar el estado vecino de Chiapas, en esa zona hay persecución. No se toma con mucha ligereza el decir que eres cristiano.
De igual forma, los hermanos por todo el mundo, donde realmente dan su vida y tienen que morir por profesar la fe cristiana. Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 9 y 10, se nos dice que entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos, dice, tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Jesús está aquí mirando más allá de la tribulación que vivieron los judíos en el tiempo de la destrucción de Jerusalén, hacia la tribulación final que ocurrirá al fin de esta era. ¿Por qué? Debido a la continua oposición del mundo al reino de Dios. Los cristianos deben sufrir tribulación y persecución de diferentes maneras durante toda esta era. Antes del inminente regreso de nuestro Señor, esta persecución será cada día más intensa, tan intensa que muchos apostatarán de la fe. Como ya mencionamos, muchos cristianos ya están sufriendo tribulación al estar en países gobernados totalmente por gente o por líderes anticristianos y sufren las consecuencias. El cristiano actualmente puede sufrir la ira del hombre y la sufrimos, la ira del hombre impío. Sin embargo, aquel día, cuando los siglos sean reducidos a cenizas, ellos, los incrédulos, los que desobedecen el evangelio, recibirán la ira, no del hombre. Esa no nos preocupa. La que le debe de preocupar a ellos es la ira de Dios. Por eso el apóstol Pablo, para alentar a la iglesia de Tesalónica, le dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 en adelante: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo reaccionaremos cada uno de nosotros cuando nuestra fe tenga que ser puesta a prueba? Quiero concluir con algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida, porque la idea no es que tan solamente aprendamos en un estudio, sino que realmente podamos poner en práctica lo que la palabra de Dios nos enseña. En primer lugar, conocer que la nación de Israel fue escogida solo por gracia, solamente porque Dios quiso amarlos. Es importante para nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque nos recuerda algo muy importante. Porque así es como Dios escoge a pecadores para que sean suyos. Por gracia. La Biblia afirma que los creyentes hemos sido escogidos de esta misma manera, por pura gracia y por puro amor. La Biblia nos enseña a través de la carta a los Efesios que bendito sea
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, que Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En segundo lugar, Israel pecó contra Dios y su ira, la ira de Dios, fue sobre ellos. De igual forma, la Biblia nos enseña que también nosotros pecamos en contra de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, y están destituidos de la gloria de Dios. Dios acepta a los que le creen y confían en Jesucristo. Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús hemos sido librados del castigo que merecían nuestros pecados. Por esa razón, Dios envió a Jesucristo a morir por nosotros. Si confesamos que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Dios te perdonará, porque con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia retarda su venida, porque Él quiere que muchos procedan al arrepentimiento. Ahora nos perdona de todo lo malo que antes hicimos a través de Jesús. En tercer lugar, los judíos y el mundo antiguo rechazaron a Jesús, al ungido de Dios, al Salvador del mundo. Pero también hoy hay personas que lo rechazan y viven como si Dios no existiera. Peor aún, creen que nuestro Señor nunca volverá. Pero así como a los judíos les llegó su hora, con mucho temor, les digo a los incrédulos y a los impíos, que así como hoy nos atribulan a nosotros por la fe cristiana, un día también Dios los atribulará. Un día les llegará su hora, y ese día será terrible. Nuestro Señor no se alegró por este juicio. Al contrario, Él con lágrimas en los ojos dijo lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos bajo las alas? Pero no quisiste. Pues miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado. Y les digo que a partir de este momento no volverán a verme hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermano, amigo, ora para que en aquel día tus palabras sean de alabanza a Dios y no de terror. Porque he aquí el día del Señor viene cruel, con furia y ardiente ira. Miren, Cristo viene en las nubes. Todos lo verán venir, aún los que lo mataron, dice la Biblia. Y todos los habitantes del mundo harán lamentación por él. Todos llorarán por él. Así sucederá, y que así suceda. Amén. Amada iglesia, palabras finales para ti. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Siéntanse felices y dichosos, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nuestro Señor dijo: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán.
Pero también nuestro Señor nos consuela y nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las últimas palabras de nuestro Señor. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol no se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Jóvenes, hermanos, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a orar para concluir este momento de estudio de la palabra del Señor y para despedirnos también. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en tu misericordia nos has permitido acercarnos a ella y también encontrar, Señor, aquellas palabras tuyas para darnos también a nosotros en nuestro tiempo la advertencia, Señor, de no desechar tus palabras, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles en medio de las circunstancias, en medio, Señor, de la prueba. Permite, Padre, que nosotros podamos ser cristianos valientes, cristianos con fe, que no nos intimidemos por nada ni nadie, Señor. Ayuda a nuestros hermanos cristianos alrededor de todo el mundo, pero de manera especial, ayuda a tu iglesia Sinaí, a su campo y a nuestras iglesias de nuestro estado de Tabasco. Padre, pero también te pedimos en esta noche que nos libres del mal, que nos libres, Señor, de toda tentación. Que nos ayudes, Señor, en medio de esta circunstancia que estamos atravesando como estado, del cual son, Señor, las inundaciones. Sé con las familias afectadas, sé con nuestros hermanos y danos también la sabiduría para tomar las decisiones correctas en nuestras familias antes de que sucedan, Señor, algunas cosas que tengamos que lamentar. Para eso nos advierte, Señor, y nos das la sabiduría para tomar decisiones correctas, Señor. Permite, pues, que las familias que están afectadas o las familias que están viendo que el agua está a punto de llegar a sus hogares, puedan, Señor, salir a tiempo. Nos encomendamos a tu gracia y a tu favor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.